Vamos a empezar con, con unas definiciones mm, pues de cálculo 2, pero que vamos a utilizar ahorita en cálculo 4. Son para recordar, pero propiamente ya son del curso. Entonces, vamos a empezar con la construcción de la integral de Riemann. Ujú. Y bueno, comenzamos con esta definición. R es un rectángulo en Rn si es un conjunto de la forma R igual a un producto de intervalos, ¿no? A1, intervalos cerrados, A1, a B1, A2, a B2, producto con AN, BN. Ujú. En donde cada AI, BI es un intervalo en los números reales. Un intervalo de números reales y al número que vamos a definir como DDR, que va a ser la raíz cuadrada de B menos 1, B1 menos A1 al cuadrado más, o sea, la longitud de cada uno de los intervalos. Ajá. Al cuadrado lo llamamos la diagonal de R. Ujú. Y al número MR, que no va a ser más que de alguna manera como que el volumen de dicho rectángulo. Es el producto de cada uno de BN menos AN. Se llamará la medida de R. La medida de R. Ujú. Sí, entonces eso es lo que vamos a definir. Va a ser el análogo en el caso de, pues en cálculo 2 veíamos, solo necesitábamos de un intervalo, ¿no? Que era un rectángulo. Bueno, que, a un intervalo ahí era un rectángulo. Ujú. Releamos la definición, entonces un rectángulo solo va a ser un producto de intervalos cerrados. Ujú. En Rn. Vamos a coincidir, vamos a ver un ejemplo. Entonces, pues un rectángulo en R2 es en realidad, bueno, es un cuadrado, ¿no? Ajá. Bueno, más que cuadrado,
un cuadrilátero. Bueno, pues vaya, justamente un rectángulo, ¿no? Vamos a poner aquí un rectángulo en R2 es exactamente, ahí sí es un rectángulo. Ajá, ¿por qué? O sea, un rectángulo en R2 sería un conjunto R de la forma A1, B1, cruz, A2, B2, ¿no? Solo tenemos dos intervalos, ¿no? Aquí hay n intervalos porque estamos hablando de Rn, pero aquí solo constamos de dos, ¿no? Uno y dos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tomando aquí, tenemos nuestro plano cartesiano, y digamos aquí está A1, B1, por aquí A2 y por aquí B2. Entonces, vamos a, entonces nuestro intervalo, o sea, A1 cruz A2, si recordamos un poco de cálculo 3, pues aquí está A1, B1 y A2, B2. Si hacemos el producto cartesiano, pues consiste en todos los puntos que están aquí dentro de este conjunto. También los del contorno. Ajá, entonces precisamente un intervalo un rectángulo en R2, sí es un rectángulo. Ahora, si pensamos un rectángulo en R3, ajá, mm, y bueno, a ver, antes de pasar al otro, aquí aquí DDR, quien DDR por definición, bueno, vamos a usar la otra hoja. Ajá, DR lo que mide es, pues justo lo que le llaman es la diagonal. En nuestro caso, ah, para el ejemplo en R2, la diagonal, o sea, para justo aquí en R2, pues nuestra diagonal solo tendría B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado. Y si uno observa quiénes son estos puntos que están aquí, mm, si son esos puntos, a ver, ajá, los puntos que están aquí, ajá, esos puntos son, este que está aquí es A1, A2 y este otro punto es B1, B2, ¿no? Y si calculamos la distancia entre esos dos puntos, la distancia sería justo la diagonal, ¿no? La distancia sería B2 menos A2 al cuadrado más B1 menos A1 al cuadrado. O sea, digamos, la longitud justo de la diagonal es B2 menos A2 al cuadrado más, bueno, la raíz de todo eso, B1 menos A1 al cuadrado, que es como, es por eso que le están llamando a DDR la diagonal, ajá, que en el caso de R2 coincide tal cual con la diagonal del rectángulo. Entonces, esa sería la diagonal en el caso de R2. Mientras que, pues si nos fijamos ahora en el número que definimos como la medida de R, aquí sería B2
menos A2 por el producto de B1 menos A1. Ujú. Y eso precisamente es el área, ¿no? B sería la base por la altura del rectángulo. La base tiene longitud B1 menos A1 por la altura que es B2 menos A2. Ujú. Entonces, el área en este caso para R2, la medida justo esta es la diagonal y este es el área del rectángulo. Ujú. En R2 se ve claramente porque les dieron ese nombre, ¿no? Bueno, le pusieron la medida, pero en R2 coincide con el área y la diagonal, justamente si es una diagonal. Ahora pensemos un rectángulo en R3. O sea, como segundo ejemplo, un rectángulo R en R3 es un prisma. Ajá, un prisma pues rectangular. ¿Por qué? Pues dibujamos aquí los ejes X, Y y Z. Ajá. Por definición, nuestro rectángulo en R3 pues tiene que ser el producto ahora de 3 intervalos, A1, B1, cruz, A2, B2, cruz, A3, B3. Entonces, pensamos aquí nuestro en X A1, B1 en Y A2 y B2 y aquí en Z A3 y B3. Ajá, entonces otra vez hacemos las proyecciones respectivas aquí para poder dibujar nuestro rectángulo. Entonces ahí está la base de como que la base del rectángulo que estamos formando ahora. Y esto nos va a decir hacia qué altura está. Bueno, más o menos hay que sacar otra vez todas las proyecciones para poder dibujar nuestro rectángulo. Que, bueno, el rectángulo debería de estar como por acá, algo así. Y a la altura de A2, ¿no? Que es este que está aquí. Entonces el rectángulo que tenemos que tomar en cuenta es este, ¿no? Un rectángulo ahí sería este que está acá. Entonces es de alguna manera, bueno, aquí parece más un cubo, pero es un prisma, ¿no? Puede ser un poco más largo o de cualquiera de cualquiera de las 3 dimensiones, ¿no? Ya sea de X, Y o de Z. Ajá. Y si tomamos en cuenta la diagonal, pues en la diagonal, ¿quién sería ahí? Ajá, la diagonal sería la diagonal que es la de R, sería la diagonal entre B3 menos A3 al cuadrado más así hasta B1 menos A1 al cuadrado. Ajá, solo faltaría 2. Pero si uno observa cuidadosamente, eso no es más que la distancia entre A1, A2, A3 y el punto B1, B2 y B3. Eso es la distancia entre esos dos puntos. Entonces, aquí donde está el punto A1, A2, A3, es este que está aquí, ¿no?
Se supone que este está en A1, A2 y aquí está a la altura 3 y B1, B2 es el que está aquí y B3 sería esta que está, a ver, sí, sería ese. Ajá, sería este que está aquí, ¿no es cierto? Creo que sería este que está aquí. Ujú. No, ¿cuál es el? Hay uno que está mal, debe de atravesar el de la diagonal. Ajá, el que está mal fue el primero que dije, ¿no? Aquí está A1, A2 y A3 está aquí, porque este ya sería parte de B1 y el otro sí es aquí, algo así. Entonces, esa sería la diagonal del rectángulo R. Ajá, sí, exactamente. A1 sería el de atrás. Ujú. Y como dice Luis, entonces la diagonal sería esta precisamente. Y bueno, más o menos alcanzamos a visualizar en R3 lo que es la diagonal del prisma. Ujú. O sea, va a unir vértices opuestos de los. Ajá, o sea, tomamos la base del prisma en una esquina y tiene que unirlo con el vértice, digamos, opuesto de la otra base del prisma. Ujú. A ver, entonces, bueno, esa es la distancia y si uno calcula la medida o lo que definimos como la medida, otra vez en este caso coincide con el volumen, ¿no? Es B3 menos A3 por B2 menos A2 y B1 menos A1, ¿no? Esta es la diagonal y esto es el volumen de R. Ajá, el volumen de R. Ok, bueno. Que bueno, ya esos fueron algunos ejemplos, nada más aquí como una observación. Ujú. Diremos que un rectángulo es no degenerado si la medida, bueno, algunas veces le voy a llamar el volumen, pero si la medida del rectángulo es mayor que cero. Ujú. ¿Por qué? Bueno, no nos interesa justo los rectángulos que tienen este medida, bueno, medida cero, ¿no? Por ejemplo, en R2, ¿quién sería un rectángulo de medida cero? Pues podemos tener en R2 el rectángulo que sea A1, B1 y que en el segundo, en el otro intervalo, pues nada más decimos que sea de A2 en A2, ¿no? Entonces, si eso lo pensamos en R2, pues aquí al menos si tenemos A1, B1, ¿no? Aquí, este. Sin embargo, el intervalo A2 solo, bueno, el que debería de ser A2, B2, solo llega de A2 en A2 mismo. Entonces, sería una línea, ¿no? A la altura de A2. Ese sería un rectángulo y justamente es degenerado porque ¿quién sería la medida de ese rectángulo? Sería B2, que es A2, bueno, lo definimos así, B1 menos A1, producto de esto, pero en este caso aquí este vuelve a ser A2, y eso nos da 0 por B1 menos A1, y eso nos da 0. Entonces este de aquí tendría, la medida de ese rectángulo sería 0. O sea, basta con que alguno de los intervalos sea nada más un punto, ¿no? Para que tenga el rectángulo medida 0. Igual pasaría lo mismo con un prisma en R3, ¿no? Si ponemos uno de sus intervalos que sea
bueno, que sea solo de un punto, obtendríamos un 0 en el producto de los BI menos AI y ya nos daría 0. Entonces no queremos considerar de ese tipo de rectángulos, entonces pues por eso es la observación. Decimos que un rectángulo es no degenerado si su medida es mayor que 0. Entonces, usualmente vamos a usar siempre rectángulos no degenerados, salvo que especifiquemos lo contrario. Y bueno, los rectángulos en R3 pueden ser de diferente forma. Entonces, la idea de tener rectángulos es que los vamos a poder subdividir. Ajá. ¿Eso de qué viene? Por ejemplo, si recordamos en cálculo 2, nosotros nada más trabajábamos con un intervalo. Ajá, con un intervalo, digamos, el intervalo AB, y lo que hacíamos para poder o sea, todo esto es para poder construir la integral de Riemann. Entonces, de primera instancia lo que hacíamos era subdividir al intervalo. Ajá. O sea, hablar de lo que era una subdivisión del intervalo. Sin embargo, no era, ¿cómo le llamaría yo? Ya no recuerdo, pero no era una subdivisión regular, ¿no? Podríamos tener aquí A y B y nada más subdividir uno con puntos muy cerca de los extremos y ya, esa era una subdivisión, pero también teníamos una división, digamos, no sé si decir, este, bueno, en puntos que tuvieran que estuvieran a la misma distancia, ¿no? Una división como homogénea, digamos, ajá. O sea, cada uno de estos eran los TI y TI menos 1, o creo que este era TI menos 1 y este era TI. Ajá. Entonces, pues vamos a hablar de lo que es la subdivisión de un rectángulo. Entonces, un rectángulo también lo podemos subdividir de diferentes formas. Ajá, por ejemplo, en el caso de R2 ya vimos que un rectángulo pues se ve así, entonces ahí lo podemos subdividir también no de manera regular, sino dividirlo como nosotros queramos, ¿no? A lo mejor por aquí en lugar de, vamos a dividirlo en rectángulos más pequeños. Ajá, pensemos que podría no ser algo homogéneo. Podríamos subdividirlo así. Pero también a su vez podríamos pedir que, bueno, no salen muy bien los dibujos, pero podríamos dividirlo de tal manera que todos los rectángulos tengan más o menos la misma área, ¿no? O sea, podemos hacer una cuadrícula, o sea, una cuadrícula dentro de los rectángulos. Con cada uno de estos otra vez nuevos rectángulos, y para hacer eso simplemente vamos a subdividir el A1 y el B1. Aquí pensemos que tenemos el A2 y B2, ¿no? Basta subdividir cada uno de el intervalo A1, B1 y el intervalo A2, B2. Entonces, vamos a hacer subdivisiones en lo que definen ¿cómo se llama? Los rectángulos. Por ejemplo, en cálculo 1, en cálculo 2, subdividíamos solo un intervalo, ¿no? Aquí vamos a subdividir cada uno de los intervalos que forman el rectángulo. Ajá, y eso a su vez ya nos va a dar pues una división en rectángulos más pequeños del original. Entonces vamos a dar la definición de lo que es una partición. Entonces, aquí vamos a poner la definición. Entonces, sea R, pues vamos a tomar
un rectángulo de primera instancia. Vamos a pensarlo en Rn, ¿no? Que nuestra cabecita pues a lo más da para R3 visualmente. Ajá. Entonces, si PI es una partición del intervalo AI, BI, o sea, aquí ya estamos tomando una partición por cada intervalo, por eso le llamo P sub I. Ajá. Bueno, recordar que PI es entonces un conjunto, bueno, un subconjunto finito. Un subconjunto finito del intervalo AI, BI. Ajá. Que incluye los extremos. Que incluye los extremos AI y BI. Ajá, o sea, esa era la partición de un intervalo. Da, pues sí, puntitos entre el AI y BI, pero que al final pues obtuviéramos los extremos AI y BI. Ajá. Entonces, bueno, ese es un paréntesis. Entonces, si PI es una partición del intervalo AI, y eso es para cada I que igual a 1 hasta n, o sea, cada uno de estos, para cada intervalo tenemos una partición. Entonces decimos que, pues, ¿quién va a ser la partición del rectángulo? Pues va a ser P, o sea, ya P sin ningún subíndice, que va a ser P1 cruz P2 hasta P sub n. Ajá, o sea, esa P que va a estar formada por el producto cartesiano de las particiones. Entonces esa va a ser es una partición de R, ajá, del rectángulo R. Ujú. Entonces, cada uno de estos P1 solo tiene una cantidad finita de puntos también, P sub 2 y así hasta P sub n. Entonces, como es cada uno de estos tiene una cantidad finita y aquí nada más hay ¿cómo se llama? N intervalos, entonces P también va a ser un conjunto finito, ¿no? Ya que es el producto de conjuntos finitos. Ajá, digamos, este tiene, oh, no sé, M o, ¿cómo se llama? T1 puntos, este tiene T2 puntos y este tiene T sub N puntos. Y bueno, P al final de cuentas va a tener a lo más o exactamente el producto de esos puntos, ¿no? El producto de T1 por T2, así hasta T sub N. Ajá, entonces esa es una partición y observe que P, bueno, la P sin subíndice es un subconjunto finito de R. Ajá. Que consta de cada uno de los subrectángulos de R inducidos por P. Bueno, ahorita que veamos un dibujo, yo creo que queda más claro. Ujú. Y a la partición PI le llamamos la iésima partición de la coordenada
la ísima partición de P. Ok, y bueno. Nada más por último denotamos por P sub R al conjunto de todas las particiones del rectángulo R. Ajá. Al conjunto de... Disculpa, ¿le podrías regresar tantito al anterior, porfa? Sí, de todos modos voy a subir las notas a Classroom. Si ahí las quieren checar. Ajá, entonces P ¿Estás sub listo? R, sí. P sub R es el conjunto de todas las particiones del rectángulo R. Y bueno. Entonces vamos a, yo creo que es más fácil trabajar pensar en R2. Ajá, entonces vamos con, nada más con un ejemplo. Ajá. Sea R igual a A1, B1, cruz, B2, digo A2 y B2, ¿no? Un rectángulo en R2. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una, o sea, según esta definición, qué es lo que requerimos para dar una partición del rectángulo? Entonces necesitamos las P sub I, ¿no? O sea, una partición de cada uno de los intervalos. Entonces necesito dar una partición de A1, B1. Voy a ir a la siguiente hoja para que pensemos que aquí está el eje X y el eje Y. Entonces aquí tenemos A1, B1 y por aquí está A2 y B2. Ajá, entonces nuestro rectángulo está dado por eso, por los vértices. Bueno, si buscamos nada más los vértices, ¿no? De estos que están aquí, creo que aquí pueden hacerse líneas. Ajá. Bueno, algo así debería de. Bueno, algo así no está nuestro rectángulo. ¿Y qué es lo que dice la definición? Pues para obtener una partición de este rectángulo, la vamos a obtener a partir de particiones de cada uno de los intervalos que definen nuestro rectángulo. Entonces vamos a dar una partición de de A1 y B1. Entonces pensamos que este es nuestro primer punto. Hay que tener en cuenta que pues tenemos que tener a los extremos, ¿no? Siempre. Ajá, y bueno, vamos a dar aquí una partición de 3 puntitos más. Ajá, y la partición de ese A1 y B1. Y vamos a dar otra partición para A2 y B2. Pensemos que nada más lo partimos a la mitad. Eso lo que nos va a inducir, pues va a ser nuevos vértices. Vamos a proyectar los elementos de nuestra partición. O sea, digamos, aquí algo así vienen. También estos, bueno, deberían de salir ahí derechos, ¿no? Y bueno, siempre están los extremos aquí. Ya no los pinté. Y de manera análoga aquí, si proyectamos estos, pues es ir sobre lo que tenemos del rectángulo. Y estos que están aquí, o sea, al final de cuentas, una partición solo van a ser puntitos. Ajá.
O sea, son los puntos, en este caso es este punto que está aquí, este, y bueno, estos que son los inducidos por los puntos que ya elegimos en cada uno de los intervalos. Llamemos, vamos a ponerles nombre. Aquí ya sabemos que este es A1. Vamos a llamar a este, no sé, T1. No sé si sea bueno llamarles así. Sí, T1, T2 y T3, ¿no? Donde este es T0 y este es T4. Ajá. Y a estos de aquí les vamos a llamar U0, U1, bueno, U1 y este es U2. Entonces, eso nos va a definir nuevos puntos. O sea, la partición de este rectángulo, que es la P, va a ser la partición de PI, de P1 cruz, una partición de P2, ¿no? Donde P1 es partición de P1 es partición de A1, del intervalo A1, B1, y P2 es partición de A2, B2. Entonces, ¿quién es P1? P1 es un conjunto finito de puntos. Bueno, visualmente es eso, ¿no? Pero que formalmente P1 es T0, que es A1, T1, T2, T3 y T4, que dije que era B1. Ajá. Mientras que P2 es U0, que es A2, U1 y U2, que es B2. Entonces, si P es el producto cartesiano de P1 por P2, ¿quién es el conjunto de puntos? Pues cada uno de estos hay que hacer producto cartesiano con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, aquí sería T0, o sea que es lo mismo que A1, T0 con U0, que es A2, ¿no? Y ese A1 estaría con todos los que están aquí. A1 con U1, A1 con U2, que es B2, y por ejemplo también T1 con A2, T1, T1 con U1 y así sucesivamente, ¿no? Así, bueno, en realidad solo obtenemos 3, T1 por coma B2, ¿no? Y así con cada uno, o sea, de aquí obtenemos 3 puntos con esta primera entrada, otros 3 con esta como primera entrada, T2 como primera entrada con los demás. No sé si eso se entiende. O sea, formalmente es un conjunto finito de puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos? Pues 1, 2, 3, 4, 5, van a ser 15 puntos. No sé si se entiende formalmente que la partición solo consta de puntos. Ajá, de puntos en el rectángulo. O sea, no tal cual el rectángulo, o sea, no tal cual estos pequeños rectángulos, sino solo los puntos. Ajá, o sea, los puntos de la partición. O sea, la partición de ese rectángulo formalmente solo son estos puntos en blanco, ¿no? Que estoy remarcando. Ajá, son 15 puntos. Ujú. Hasta aquí ya no acabé de escribir todos, pero deberíamos de llegar hasta pues el T4, que es T4, A2, o bueno, que ya sería B1, B2, así hasta B1, B2. O sea, una partición de un rectángulo en R2 sería eso, serían esos 15 puntos. Bueno, aparte de tener esos 15 puntos, dijimos que eso nos subdivide al rectángulo. Ajá. O sea, nos subdivide al rectángulo en rectángulos más pequeños. Ajá, estos que están aquí. Pero los vértices de cada uno de esos subrectángulos son los de la partición.
Ajá, la partición, o sea, al menos quiero que quede eso claro, la partición formalmente solo son los puros puntos, ¿no? Los puros puntos blancos, pero eso nos induce nuevos, bueno, rectángulos más pequeños dentro del rectángulo original R, cuyos rectángulos, los rectángulos más pequeños tienen como vértices puntos de la partición. Ujú. Entonces eso es a lo que le vamos a llamar una partición de un rectángulo R. Bueno, esto aquí lo podemos ver porque es R2. En R3 sería como subdividir el prisma que dibujamos hace un momento en prismas más pequeños. Entonces, estaría un poquito más difícil de dibujar, pero yo creo que sí se lo pueden imaginar. Ajá, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, si no, ok. Bueno, si no hay ninguna duda hasta acá, pues las voy a subir a Classroom. Ujú. En ahorita como después de que terminemos en un momento más, pues voy a subir estas notas o lo que estamos escribiendo. Ujú. Y bueno, esto es tratar de hacer el análogo a lo que eran las particiones en cálculo 2. Ah, ¿cuál es el Classroom? A ver, dejen. Yo creo que por hoy vamos a dejarle ahí para que no se pierda uno más. La siguiente clase lo que hay que definir es como lo hacíamos en cálculo 2, o sea, hablar de lo que era un refinamiento de una partición. Ahora vamos a hablar de lo que es el refinamiento de, pues también aquí para una partición dada en un rectángulo. Ujú. Entonces entonces si no hay dudas, voy a dejar de presentar y